Y ante los cuestionamientos que ha surgido contra el gobierno por el protocolo de acuerdo suscrito con la CUT de organizaciones de empleados públicos, conversamos a esta hora con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte a ti y a los auditores y auditoras de 24 horas. Igualmente, han hablado varios personeros del gobierno, ¿no? Descartando que haya un amarre. La última declaración que estaba revisando era la del ministro Cordero, que se le consultó justamente sobre las críticas de la oposición e integrantes de lo que va a ser el futuro gobierno. Decía, es una ley de motivación para la desvinculación, no un impedimento. Esa norma exige motivación para la remoción, no impide la remoción. Ahora, desde lo político, porque ahí hay que entrar a ver cómo se va a presentar el proyecto y podemos entrar en detalle, pero ¿cuál es la noción que ha tenido usted con respecto a esta polémica? Porque también los tiempos en que se dan, terminando el gobierno, instalándose el otro gobierno, funcionarios públicos, un cambio que en el aparato, por lo menos del gobierno central, va a ser bien relevante, como siempre sucede cada 4 años. Sí, bueno, yo creo que es importante, Nicolás, poner las cosas en perspectiva y hacer varios distingos. En primer lugar, el protocolo de acuerdo establece un tema que no se ha tratado tanto y que son todos los funcionarios de confianza política que trabajan directamente en los gabinetes de las autoridades, léase ministros, subsecretarios, jefes de servicios, seremi, delegados, y de esa perspectiva se establece, ¿no es cierto?, que ellos van a cesar el 11 de marzo. Entonces acá cuando se ha planteado, digamos, que esto es mantener, comillas, apitutados a personal que ha entrado, eso está descartado. Todas esas personas, de acuerdo al mismo protocolo de acuerdo, van a cesar en sus funciones el 11 de marzo. Es más, el anexo del protocolo de acuerdo establece que durante el mes de febrero deberá identificarse, cuestión que ya en parte existe por la norma del artículo 38 bis. Tú recordarás, cuando se hizo el cambio de remuneraciones para las altas autoridades, se creó una comisión especial, presidida hoy día por el exministro Larraín, que establece el 38 bis de la Constitución, que está regulado por una ley, establece las remuneraciones de la alta autoridad y también de los honorarios que se desempeñan en los gabinetes de esas autoridades. Por tanto, ya hay una reportabilidad más o menos de las personas que están en gabinete, que va a ser complementada con esta información que deberá entregarse de acuerdo a lo que va a regular la ley de reajuste en febrero de este año, para que efectivamente todas esas personas cesen el 10 de marzo. Adicionalmente, tal como tú lo reflejabas, la norma que se establece hoy día en el punto 14 del protocolo que se ha dado no es una limitación efectivamente para la desvinculación, sino establecer principios generales, como los que establece hoy día la ley 19.880, que efectivamente todos los actos tienen que ser fundados por causales concretas y específicas y no solo arguir, ¿no es cierto?, las necesidades de servicio. Adicionalmente, se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, de, cuando hay una falta de legalidad de este acto administrativo, recurrir a la Contraloría General de la República, es decir, aplicación de cuestiones que vienen desde instructivos ministeriales desde el año 2012 en adelante por el gobierno de distintos signos y que responden a principios generales. Hay que recordar que el tema de la contrata surgió allá a inicios, ¿no es cierto?, de los 90 en el Estatuto Administrativo como una regla excepcional para la contratación de servidores públicos, en contraste a la planta, ¿no es cierto?, que eran personas que habían entrado por concurso, que tienen una estabilidad. La contrata tiene la característica de duración de 1 año y para labores, entendíamos, esporádicas. Eso en los hechos no ha sido así, sí. Y en la práctica tenemos, ¿no es cierto?, gente en contrata que tiene 15, 20 años, sí. Y a raíz de eso surgió el tema, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia de la confianza legítima, que después de ciertas renovaciones no podía desvincularse, tanto establecida por la Contraloría General de la República como por los tribunales de justicia. Ministra, la voy a interrumpir un minutito, voy a retomar el tema, ¿no?, que es muy interesante saber la visión y cómo se va a presentar esto en un proyecto de ley, pero tengo que ir con una información. Le pido por favor que se mantenga en línea con nosotros. Bien, regresamos, estábamos conversando con la ministra Macarena Lobos. Ministra, muchas gracias por la espera. Obviamente ahí la información se va dando minuto a minuto, de lugar a lugar. Y quiero retomar el tema que estábamos conversando, ¿no? El proyecto, hablaba hace un ratito solamente con el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, y decía, bueno, ¿por qué no el tema de inamovilidad o calidad de trabajo de los funcionarios públicos no se establece o se presenta en otro proyecto de ley? ¿Por qué tiene que ser en el del erario del sector público en ese sentido? ¿Cuál es ahí el tema? A ver, Nicolás, el tema de la estabilidad en el empleo es un tema que ha estado siempre en el marco de la discusión de la ley de reajuste. Uno habría esperado, y esto es parte de los compromisos de los distintos gobiernos, de abordar el tema de la movilización del sector público, que es muy importante, ¿no es cierto?, porque tenemos que garantizar una prestación de servicios eficaz, eficiente y oportuna a las ciudadanas y ciudadanos,
y de esa perspectiva siempre va quedando rezagado, si bien en todos los programas el tema de la movilización se toma muchas veces páginas importantes, luego en la concreción esto se va viendo dilatado. Y nosotros creemos que el tema del empleo público, desde luego, esto no lo resuelve de manera integral y deberá ser un desafío para cualquier gobierno. Nosotros tuvimos una mesa de trabajo con los funcionarios y funcionarias públicas para avanzar en esta materia. Lamentablemente no vamos a lograr concretarlo en esta administración, pero es un desafío. Hay que recordar que el expresidente Piñera, antes del término de su mandato, 9 o 10 de marzo del año 2022, presentó también un proyecto de empleo público. Estas son cuestiones que hay que abordar de manera integral, porque como decía anteriormente, el tema del empleo público se ha ido distorsionando. Las contratas, que era un tema de excepcionalidad originalmente, hoy día cumplen una labor muy importante, han crecido, tienen un volumen muy relevante y, como decía, tienen una renovación de muchas veces más de 15 años, y a raíz de eso ha surgido la jurisprudencia, ¿no es cierto?, de la confianza legítima, tanto en sede administrativa como en sede jurisprudencial de la propia Corte Suprema. Por tanto, yo creo que este es un debate que hay que hacer en su mérito. Estas son propuestas que, como cualquier propuesta que va en un proyecto de ley, tendrá el espacio para ser debatido, ¿no es cierto?, en el Congreso y ver si concita las mayorías necesarias para ser aprobada. Yo creo que lo importante es no vedar el debate y que podamos verlo en su perspectiva. Escuchaba al presidente electo que planteaba dos cosas que me parece relevante. Primero, y ratificarlo. Nosotros hemos dicho, y acá se ha generado una confusión, todo el personal que es de confianza política y que trabaja directamente en los gabinetes de las altas autoridades dejará su cargo el 10 de marzo. Y yo retomo el espíritu que él bien también reflexionaba sobre la reunión que tuvimos el lunes pasado con el presidente Boric y distintos ministros para garantizar que haya un traspaso, ¿no es cierto?, a la altura de las circunstancias, que sea impecable y que efectivamente tengan todas las posibilidades las nuevas autoridades para poder iniciar a partir del 11 de marzo su actividad en el Estado. Sí, a su juicio hay un prejuzgamiento, digamos, en términos de lo que es el minuto político, terminadas las elecciones, lo que es la instalación de un nuevo gobierno, el término del actual gobierno, y en términos de lo que ha sido también la historia del aparato público, con lo positivo de los buenos funcionarios, pero también la crítica a aquellos quienes no lo han hecho tan bien. Lo voy a poner en esa línea. Estoy de acuerdo contigo de que hay que condenar, ¿no es cierto?, a quien no ha actuado de acuerdo a lo que es la función pública y, ¿no es cierto?, el servicio público, la probidad, la transparencia, actuar por el bien común por sobre cualquier otro interés personal. Eso es la base, ¿no es cierto?, de la función pública y, por tanto, nosotros también hemos condenado de manera categórica a quienes han hecho abuso de esa función que nos ha mandatado, ¿no es cierto?, la ciudadanía o las autoridades con el abuso de las licencias médicas y todo, pero tampoco corresponde meter, ¿no es cierto?, perdón lo coloquial del término, en el mismo saco y denostar a toda la función pública que cumple una labor muy importante en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Como decía, el tema de la estabilidad en el empleo ha estado presente desde el año 2012. En adelante, los distintos gobiernos han mandado instrucciones en el mismo término que están recogidas hoy día en el protocolo de acuerdo, es decir, garantizar que efectivamente, como todo acto público, tenga que ser motivado y explicitar las causas. ¿Cuáles tienen que ser las justificaciones para una remoción, para una solicitud de renuncia o un despido en este caso? Porque finalmente eso es lo que apunta a esa norma, digamos, a justificar el por qué la persona va a salir. Claro, hay que explicitar las causas, ¿no es cierto? Efectivamente uno podrá decir por una reestructuración, porque efectivamente uno podría reestructurar un gabinete poniendo otras prioridades, ¿no es cierto? Y eso es parte de las justificaciones que podrá explicitar la autoridad entrante para efectos de estos casos. Estamos recordando que estamos hablando de personas de carrera que llevan ya una trayectoria, y acá hay que distinguir también. Es un avance importante que tuvimos en la administración pública, el tema, por ejemplo, del servicio civil, y que efectivamente los cargos de alta dirección pública, que como recordemos el mérito es uno de los elementos clave para su designación, pero también siguen teniendo la lógica de confianza, y el nuevo presidente también podrá, de acuerdo a la evaluación, poder sacar algunos de estos cargos en función de la ponderación que haga. En estos casos también tendrá, ¿no es cierto?, que poder ponderar y explicitar las causas, porque así garantizamos mayor certeza y evitamos judicialización. Hay que recordar que en muchos casos, ¿por qué surgió esta teoría, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia de la confianza legítima? Porque se fueron judicializando muchos casos en que efectivamente, sin expresión de causa alguna, se ponía término a personas que llevaban mucho tiempo trabajando en la administración, y de esa perspectiva creemos que en la práctica no estamos limitando la posibilidad de la desvinculación, sino que ésta sea motivada y por tanto estén las garantías para los funcionarios, que digo, de carrera, distinto a los de confianza política, que dejarán su cargo como corresponde el 10 de marzo. Sí,
Ministra Lobo, he tenido varias entrevistas en esta semana por este tema en particular, ¿no? En lo que fue el acuerdo del gobierno con los funcionarios públicos, la CUT, y a la espera de lo que va a hacer conocer el proyecto. Y claro, en términos de lo que es el fondo del reajuste al sector público, al parecer no hay ninguna discusión. Es por este punto en particular donde ya de hecho, desde la UDI nos comentaban, recurrirían o podrían eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional. Ya antes, obviamente, de todo lo que va a ser el proceso legislativo y antes de ingresar al proyecto. Por eso también le preguntaba, ¿hay un prejuzgamiento ya del proyecto de ley? Muchos dicen desde la oposición, lo va a votar en contra y ni siquiera se ha conocido, pero ya con este punto en particular que genera bastante ruido, hay que decirlo, por el tiempo. Sí, por cierto, nosotros creemos que el mes de enero es un mes muy importante desde el punto de vista de la agenda legislativa. Sí, tenemos todavía importantes desafíos para concretar la agenda y uno esperaría que efectivamente pudiéramos, como ha sido la tradición, que la ley de reajuste no tome tanto tiempo para efecto de poder también volcarnos, ¿no es cierto?, a materializar acuerdos tan importantes como el de Salacuna, como la ley de cuidados, como la ley de inteligencia, que esperamos también poder concretar en lo que queda de periodo legislativo. En este caso, efectivamente, lo que ha planteado el diputado Ramírez es que, en definitiva, lo que prohíbe la Constitución son las leyes misceláneas, pero el propio Tribunal Constitucional ha predeterminado que es el mensaje de la ley el que determina cuál es el contenido del mismo y, por tanto, ese es un debate abierto. Nosotros esperamos que, efectivamente, una vez presentado el proyecto, conocido el alcance puntual del texto, porque, efectivamente, una cosa es el protocolo y otra es cómo se traduce la norma legal, tengamos, como en cualquier proyecto de ley, un debate con altura de miras que nos permita viabilizar este proyecto y, como digo, no ocupar la agenda de manera tal que también podamos avanzar en otros proyectos muy relevantes para los ciudadanos y ciudadanas, como son los que mencionaba previamente. Que seguiremos conversando, por supuesto. Ministra, agradecerle nuevamente su tiempo, su buena disposición y también la espera, ¿no? Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, un gusto como siempre. Igualmente, hasta luego.